Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Hoy transmitimos desde la oficina de Focus TV. Iniciamos el programa con Prisma, y es que durante el último año el gobierno del presidente Bukele ha reportado cifras tan bajas de homicidios que solo son comparables con las del periodo de tregua con pandillas. En la siguiente cápsula, el periodista David Bernal indaga en las posibles causas de esta reducción aparente de la criminalidad. Durante el último año, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado reducir las cifras de homicidios a menos de 200 por mes, un hecho que no se lograba desde 2013, cuando todavía estaba vigente la llamada tregua entre pandillas. Y aunque el Ejecutivo asegura que la disminución se debe al éxito del Plan Control Territorial, especialistas como Janet Aguilar sospechan que hay algo más allá de eso. Hay una serie de paralelismos entre la llamada tregua de 2012 y el momento actual. Por ejemplo, es llamativo que se hayan reducido significativamente las agresiones y ejecuciones extralegales de la policía hacia las pandillas. Investigaciones periodísticas han revelado que diversos partidos políticos sostuvieron reuniones con líderes de pandillas durante los últimos años, algo que Aguilar atribuye también al actual gobierno. También sabemos que hubo apoyo electoral de las pandillas hacia Bukele, que hubo acercamientos del gobierno de Bukele y algunos de sus funcionarios desde, en ese caso, alcalde de San Salvador, pero también yo sé de primera fuente que hubo apoyo electoral de las tres pandillas hacia Bukele en el marco de las elecciones de 2019. La tesis de Aguilar coincide con lo sucedido este miércoles 29 de julio, cuando una camioneta asignada a la Dirección General de la Policía Nacional Civil fue ametrallada en la colonia Santa Marta de San Salvador, aparentemente por la pandilla local. Sobre el hecho hay dos versiones. La primera, que se trataba de un funcionario policial que llegaba a negociar con pandilleros de la zona. Y la segunda, que fue un intento de robo. Sin tener claro lo que sucedió en realidad, lo que pasó deja en evidencia el poderío armado que las maras aún tienen en algunas zonas del país. Sin duda, la caída de homicidios, significativa de homicidios en un país como El Salvador, para los que tenemos años de trabajar en estos temas, es llamativa, y sabemos que los efectos de una política pública no se producen de la noche a la mañana. Tiziano Breda, analista para América Central del International Crisis Group, sostiene que es difícil asumir que la reducción de homicidios se debe únicamente al Plan Control Territorial, cuando este documento ni siquiera es público. No se ha presentado, más allá de unas presentaciones en PowerPoint, pero no hay un documento físico que justifique o que detalle este plan y que por ende pueda ser tomado en cuenta para evaluar realmente cuál es la correlación entre él y los resultados de seguridad. Esta coyuntura coincide con la reapertura del proceso judicial para juzgar a los responsables de la tregua que se dio entre 2011 y 2013. El miércoles 29 de julio, David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad Pública durante el gobierno de Mauricio Funes, fue enviado con arresto domiciliar mientras se investiga si él y el expresidente cometieron los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios durante el primer proceso de pacificación con las pandillas. Eso abre nuevamente el debate sobre si sería legal un nuevo acuerdo con los grupos criminales para bajar los homicidios. Según Tiziano Breda, el proceso podría retomarse, pero con nuevas condiciones. Partimos del supuesto de que la de las pandillas es una realidad que no se puede ocultar y que no se puede pensar de resolver exclusivamente con la mano dura. Se podría diseñar un proceso de diálogo que tenga primeramente un alcance más amplio, que no fuera limitado a la reducción de los hechos delictivos, sino que aborde las condiciones estructurales que permitieron que las pandillas se permearan, ¿no? Y se consolidaran en la sociedad salvadoreña. Y además creemos que tenga que tener un componente de transparencia, que debe ser
que debe tener un marco legal, como justamente estaba diciendo, para permitir que estas interacciones puedan ser formalizadas de alguna forma. Sin embargo, Janet Aguilar sostiene que el riesgo con este tipo de métodos para bajar los homicidios es el uso político que se le ha dado y que se le puede seguir dando a futuro. La pregunta que nos tenemos que hacer a este punto, luego de casi, digamos, 10 años de pactos mafiosos entre políticos y pandillas, es que tanto estos pactos han influido en los resultados de las elecciones de la última década, que tanto estos pactos mafiosos han alterado significativamente la voluntad popular. Creo que este es un tema que trasciende, digamos, del mero ámbito de la seguridad y que apunta al tema de la gobernanza política. Continuamos en la entrevista de Focos. Quiero dar la bienvenida a este espacio a Anabel Belloso. Ella es diputada por el departamento de San Salvador del FMLN. Además, ya ha sido electa candidata para el periodo 2021-2024 y es miembro de la Comisión Política del FMLN. Anabel, bienvenida a Focos. Gracias, muy buenas noches. Un saludo, Karen. Es un placer para mí poder estar esta noche compartiendo con la población a través de Focos. Bien, Anabel, para nosotros es importante hablar de la carrera por las legislativas y, bueno, por las municipales que ya ha iniciado en nuestro país. Hablemos un poco de los datos que tenemos hasta ahora en las encuestas. LPG Datos midió en febrero la intención de voto para las elecciones del próximo año y el FMLN en ese momento solo obtenía un 3.3% de la intención. Una encuesta más reciente, la del Instituto de Opinión Pública de la UCA, decía que solo un 3.8% de los encuestados tiene preferencia por el FMLN. En este escenario, ¿el partido tiene una proyección de cuántos diputados podría perder en 2021? Bueno, yo quiero decir que nosotros justamente retomamos con mucha responsabilidad y seriedad los datos que van arrojando diferentes encuestas. Son herramientas para la toma de decisión, sobre todo cuando ya estamos pues, en pleno proceso electoral, ya el calendario electoral y el plan general de elecciones se está desarrollando. Tuvimos nuestro proceso de elecciones internas la semana pasada, que también quiero destacar que fue un proceso bastante exitoso. Demostramos nuevamente la capacidad organizativa desde el territorio, de nuestras estructuras municipales que pudieron organizar, a pesar de todo el tema de la pandemia que vive el país y el mundo, unas elecciones muy ordenadas, siguiendo todos los protocolos de salud. En este sentido, el partido, obviamente, luego de los últimos procesos electorales, donde sí hemos pues, recibido los resultados quizás no esperados, ¿verdad? En todo caso, hasta se puede decir o denominar reveses electorales. Sin embargo, reconocemos que así son los procesos, pero por ello hemos venido trabajando en la toma de decisiones que nos permitan obviamente ir al encuentro de la población, recuperar la credibilidad y confianza de la gente, que los salvadoreños y las salvadoreñas identifiquen en el FMLN ese sujeto político de transformación, que reconozcan pues que el FMLN sigue trabajando desde todos los espacios para poder traducir en realidad las aspiraciones legítimas de la población. Por ende, ahora, nosotros... Anabel, No, en el tema puntual de los resultados, obviamente uno puede tomar de base lo histórico, ¿verdad? El resultado 2019 puede dar una señal, pero creo yo que la población ha visto la actuación del grupo parlamentario del FMLN, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa en los últimos meses, en un contexto político, social y económico complejo que atraviesa hoy el país. Y cuando ahora, Anabel, hasta ahora tienen una fracción de 21 diputados. Ahora, de 23 diputados, ahora tienen una fracción de 23 diputados. En el periodo 2021-2024, pero teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, ¿cuántos diputados esperan tener en su fracción? Bueno, yo esperaría mantener, ¿verdad? Lo que se tiene, si no es que más,
Por eso yo decía, si uno mira los números fríos del 2019, por ejemplo, obviamente hay una disminución, si lo mira así, pero nosotros trabajamos día a día por que la población, como lo repito, identifique que estamos actuando de manera coherente con lo que definimos ser desde el partido, ¿verdad? Que lo que nos proponemos trabajar, ¿verdad? Lo que le ofrecimos a la población a través de las plataformas legislativas y municipales, y la población puede ir haciendo un balance. Y yo creo que poco a poco esa percepción que hubo en algún momento ha ido cambiando, ¿verdad? ¿Qué definen ser el FMLN para que la gente observe ese comportamiento coherente? ¿Qué han definido ser? En primer lugar, pues nuestro partido obviamente se define sobre la base y nace a través pues, de las luchas del pueblo, de las luchas históricas de diferentes banderas de lucha que aún siguen siendo vigentes hasta esta fecha. Cometimos errores, hemos cometido errores, pero hemos venido rectificando el camino. Yo creo que en el camino, yo creo que la población también observa y valora esa capacidad de crítica, autocrítica, pero sobre todo de tomar acción para corregir ciertas situaciones. ¿Qué han corregido? Es decir, usted dice, cometimos errores y hemos rectificado. ¿En qué áreas específicas, por ejemplo? Bueno, interno, de manera partidaria, nosotros en el proceso electoral del 2019, después de la elección, hubo una decisión de la dirección anterior del partido que yo creo que fue muy madura políticamente de decir, bueno, vamos a dar paso, ¿verdad? Después de lo que ha sucedido el 3 de febrero, que hayan nuevas elecciones, que se incorpore una nueva dirección del partido, y fue así como desarrollamos un proceso también de elección interna un año anticipado, más de un año anticipado porque correspondía hasta el 2020. Ya desde la nueva dirección, obviamente, se han tomado medidas a nivel partidario. En cuanto al tema de el actuar desde los espacios donde estamos incidiendo en la toma de decisiones, pues se mantiene la firmeza y la coherencia de actuar conforme a las necesidades que la población transmite, ¿verdad? Y no sustituir a la gente en sus luchas, pero sí acompañarle en la reivindicación de sus derechos, seguir fortaleciendo el lazo con el movimiento social, con la población organizada, que en algún momento también nos reclamó que había existido o que ha existido una desvinculación. Todo eso lo hemos venido tratando de fortalecer, de mejorar en estos últimos meses, y obviamente también desde la Asamblea Legislativa, pues acompañar esas demandas, como el caso del tema del agua, la no privatización, el tema de un nuevo sistema de pensiones, que es una necesidad urgente que diferentes sectores establecen, y así podríamos enlistar muchos temas. Pero obviamente mantenernos coherentes con los valores y principios y la naturaleza y el carácter del partido es fundamental. Y yo creo que ahí es donde la población pues nos ve actuando según lo que hablamos, según el discurso, ¿verdad? Nos ve coherentes. Y eso creo que poco a poco ha permitido que también la percepción y la valoración de la gente cambie. Yo no digo que ya es totalmente a favor nuestro, no, tampoco, no, digamos que vamos a engañarnos de esa forma. Somos muy conscientes, tenemos plena claridad, pero tener esa claridad del contexto que vive el país y del rol que debe jugar el FMLN de la Asamblea, por ejemplo, como un partido de oposición, denunciando aquellas cosas que están mal y que van en contra de la población, es fundamental, y la gente lo ha reconocido en diferentes momentos. Y hay ejemplos claros solamente, por ejemplo, durante la pandemia, ¿verdad? Que cuál partido actuó coherente cuando hubo violaciones de derechos humanos por parte del actual gobierno, abuso de poder, cuál fracción desde la Asamblea Legislativa fue firme en mantener la defensa, ¿verdad? A pesar de que sabemos que existe un ataque visceral, fuerte, basado muchas veces en las mentiras. Ahora, Anabel, la voy a interrumpir aquí. El FMLN ha perdido votantes desde las elecciones 2018 y los resultados de las presidenciales del año pasado indican que Nayib Bukele justamente ha logrado robarle votos al FMLN. ¿Cómo recuperan la confianza de esos votantes del FMLN desencantados del partido, que decidieron no volver a votar por ustedes? Bueno, yo creo que es una labor bastante grande, sin embargo,
La población que en algún momento dio su voto de confianza al FMLN tuvo simpatía con nosotros y por A o B motivo dejó de tenerla y vio en el actual presidente una opción. Creo yo que con el actuar del presidente apenas en un año de su gestión, obviamente se va dando cuenta poco a poco de que no es lo que él dijo que era, ¿verdad? O que cómo planteó o vendió su proyecto político, porque cada vez vemos más acciones que lo que dan es muestra de todo lo contrario, de tener tintes fascistas, dictatoriales en su actuar, de reconocer las leyes, la constitución, los mismos derechos de la población, de que se trata a veces más de un discurso que de la acción. Creo que la población que analiza, se informa diariamente, crea su propio criterio a través de la información, poco a poco va a ir identificando que obviamente lo que dijo el señor Bukele que era, no lo es, porque no lo está haciendo, hoy que está en el espacio que le corresponde, y también el actuar del partido político, del movimiento que él representa, que no es el que lo llevó al gobierno, pero que pues vemos cómo de manera reiterada también ese partido pues prácticamente comete y realiza acciones muy condenables que antes ellos criticaban, pero que las realizan y todavía de manera más descarada, ¿verdad? Si se puede decir. Y yo creo que la población poco a poco ha ido identificando que no son coherentes con lo que dijeron que iban a hacer y hoy cuando están ya en el espacio. Entonces, no es que automáticamente esa gente va a regresar, obviamente no, ¿verdad? Va a analizar y en la medida que nosotros nos mantengamos con la firmeza, los valores, principios y actuando coherentes, obviamente la población recupera la confianza y la credibilidad y va a ver en el FMLN pues un partido político obviamente que es opción Ahora, en Anabel, ese escenario que usted me está describiendo, por ejemplo, de las personas tomando, como usted decía, tomando en cuenta un discurso incoherente del presidente y mostrando más simpatía hacia a lo que usted llama una nueva coherencia en el FMLN, eso no es lo que muestran las encuestas de opinión pública hoy. Sí, Es decir, el presidente no es sigue manteniendo automático. altos números y el FMLN sigue manteniendo sus números bajos. Sí, pero también hay un reflejo de una disminución en la simpatía hacia el presidente de la República. La semana pasada la UCA daba a conocer una encuesta y obviamente hubo una caída de las preferencias o por lo menos de la simpatía que reflejó las personas que fueron parte de la encuesta y que yo creo que también refleja el sentir general de la población. No es algo generalizado, pero la población está cayendo en cuenta y está ya pasando factura a un año del gobierno por esas incoherencias, esa falta de transparencia, ese uso abusivo de las instituciones con fines partidarios, el no tener claridad de cómo se están utilizando sus fondos. Vemos ahí cómo la gente demanda más información de parte del Ejecutivo, quien ha estado peleado con el acceso a la información, con la transparencia, incluso con el mismo gremio de los periodistas, ¿verdad? Desde el inicio hay una confrontación sin sentido, donde la población está identificando esas faltas. Yo digo, no es automático que la gente que deje de sentir simpatía por el presidente la va a sentir por nosotros, pero está en nuestras manos poder demostrarle a esta población que somos opción, y eso es el rol que jugamos desde la Asamblea Legislativa. Es complejo porque hay un ataque también sistemático y ya en plena campaña electoral para el 2021 de parte del presidente de la República y su partido, de un desgaste permanente sin fundamentos, sin argumentos hacia la Asamblea, ¿verdad? Pensando en el 2021, Anabel, ¿a qué votantes le habla el FMLN? Bueno, nosotros siempre hemos aspirado a un voto consciente, a un voto que obviamente sea informado. Nosotros día a día tratamos de desarrollar nuestro trabajo desde todos los espacios y llegar a la población, comunicar lo que estamos haciendo. Entonces siempre aspiramos que la gente pueda informarse, ¿verdad? No solamente dejarse ir por lo que una red social dice, porque ya lo dije al principio, hay mucha desinformación, mucha noticia falsa, y creo que en la medida que nosotros vamos actuando así, la gente, ese voto
que analiza, que es más crítico, obviamente identificará en el FMLN una opción de cara al 2021, de cara a que la pluralidad desde la Asamblea Legislativa siga siendo representada, ¿verdad? Sabemos lo fundamental que es que se juegue el rol de pesos y contrapesos entre los órganos del Estado, donde hay uno de los órganos que sistemáticamente, de manera reiterada, está tratando de desconocer al resto e imponer sus decisiones, sus actos, incluso al margen de la ley. Entonces creo que esa persona que analiza, y obviamente de las grandes mayorías, y al final nuestras plataformas que se construyen de manera consultiva, representan los intereses y las aspiraciones, o por lo menos es lo que nosotros en los años que hemos participado dentro de los procesos electorales hemos tratado de plasmar esos compromisos de cara a las grandes mayorías de la población y también de ese sector de la población, pues que es más crítico, ¿verdad? Ahora, Anabel, le hago una pregunta antes de irnos a la pausa. Usted como un rostro joven dentro del partido, ¿cuál es la autocrítica que hace al partido y a la gestión que ha tenido en los años anteriores en el Legislativo y el Ejecutivo? Bueno, yo creo que en el tema del Ejecutivo hubo muchos avances y no solamente reconocidos por nosotros como partido de gobierno, sino que instituciones internacionales también identificaron los avances. Sin embargo, también hubo muchas expectativas de la población que no llegaron a concretarse. ¿Por qué no pudieron cumplir las expectativas de la población? En algunos casos, yo no estuve dentro del Ejecutivo, pero me imagino que por falta de acción. Pero en otras también, y sin afán de oírme por poner una excusa, justificar, también porque no todo siempre depende solamente del Ejecutivo. En aquellos momentos hubo mucha limitación también en el tema financiero. Sabemos que el tema de las finanzas públicas es muy complejo, tenemos un país altamente endeudado, y por cuidar ciertos aspectos, tal vez en algún momento no se priorizó en otros, ¿verdad? Esa limitante de recursos, a excepción de hoy, quiero decirlo, porque hoy hay un discurso de parte del gobierno donde dice que la Asamblea no le aprueba los recursos, pero quiero aclararle a la población que esta Asamblea Legislativa le ha aprobado al gobierno recursos como nunca antes en la historia, 3,000 millones de deuda, ¿verdad? Que al final vamos a pagar todos y todas. Eso por parte del Ejecutivo. En cuanto a la Asamblea Legislativa, yo creo que también a veces puede hacer que la población vio en algunas decisiones tomadas desde la Asamblea y acompañadas por el FMLN aspectos que quizás no fueron del todo beneficiosos, ¿verdad? Hay temas puntuales que la población a veces no señala, y a pesar de que tienen partes buenas, hay gente que se siente también afectada, y es un tema puntual. Por ejemplo, la última reforma al sistema de pensiones en el 2017. Tuvo elementos muy buenos que son reconocidos también, que ha permitido que la pensión a la persona que ha recibido una pensión cuando se le acaba su fondo no tenga que bajar a la mínima, sino que mantenga la pensión asignada desde el inicio. Pero hubo un grupo de la población que se sintió afectado y eso ha sido una crítica. Ese es un ejemplo, pero me imagino que así como ese hay otros que la población vio que tuvimos una participación como partido desde la Asamblea y pues no se vio representada, ¿ya? Y a pesar de que hay muchos logros, pues porque nosotros decimos que nuestras plataformas casi que siempre se cumplen en un gran porcentaje, ¿verdad? No todo depende del FMLN porque sabemos que hay un mínimo de votos requeridos, pero creo yo que todo este tema de escuchar siempre a la gente, de tener el oído pegado a la población, a los sectores, es fundamental. Y en este periodo 2018-2021 hemos tratado de fortalecer ese lazo, ese vínculo, para que cada acción impulsada en la Asamblea Legislativa obviamente cuente con el respaldo de la gente, con el respaldo de la población, porque es en respuesta a su necesidad, a sus anhelos y a sus aspiraciones de un país mejor. Muy bien, Anabel, hacemos la primera pausa y ya regresamos en esta entrevista de Focos.
estamos de regreso en Focus. Este día estoy conversando con Anabel Belloso, diputada del FMLN por el Departamento de San Salvador y además candidata para el periodo 2021-2024 también por el Departamento de San Salvador. Anabel Belloso además es miembro de la Comisión Política del FMLN. Anabel, en el bloque anterior usted hablaba de cómo el ejecutivo del FMLN, los ejecutivos del FMLN, no pudieron cumplir con lo que proponían o con las expectativas de las personas, de los votantes, por un tema de disponibilidad de recursos. Me interesa volver a este tema. El FMLN descuidó la inversión social desde su perspectiva por priorizar cuidar el gasto. Mire, no tanto así, porque hemos sido los gobiernos que más inversión en materia social han tenido. Hubo presupuestos de la República, sobre todo en el último periodo, que prácticamente el 50% estaba asignado a asignaciones en los diferentes ramos para programas sociales, ¿verdad? Y es que, ¿sabe? Le pregunto eso, quizás hago la pregunta más enfática. Le pregunto eso porque yo recuerdo que una de las promesas de campaña del presidente Salvador Sánchez Serén, por ejemplo, fue llevar el presupuesto en educación al 6% del PIB. Y esa es una de las promesas que no se lograron cumplir. Yo decía que el tema de las finanzas públicas sí fue bastante complejo, hubo momentos críticos, la población podrá recordar 2016-2017, además de bloqueos a financiamientos que desde la Asamblea Legislativa con muy buenas condiciones al final no lograron su aprobación para ejecutar diferentes programas. En el caso del presupuesto de educación, efectivamente no logró alcanzar el porcentaje que se había propuesto al inicio del gobierno del compañero Salvador Sánchez Serén. Sin embargo, es la cartera de Estado a la que siempre se le asignó el mayor presupuesto general, porcentaje del presupuesto general, llegando, digamos, casi que se duplicó desde cuando empezamos, se fue incrementando hasta alcanzar alrededor del 3%. Sí, no hemos llegado al 6%, obviamente era la aspiración, pero siempre el tema de la limitante de los recursos fue una, digamos, de los impedimentos, pero no hizo que en las asignaciones de año con año siempre se le fuera incrementando y fuera el rubro, el ramo, el ministerio que más asignación tuvo, ¿verdad? Las promesas eran muy altas. En 1.000 millones el año pasado. Hoy hubo un pequeño incremento nada más. ¿Perdón? Las promesas del FMLN entonces eran muy altas, eran inalcanzables. Tal vez no las promesas, ¿verdad? Yo creo que nosotros llegamos al gobierno en el 2009, donde la población obviamente tenía altas expectativas. Sin embargo, hay problemas de carácter estructural en nuestro país que para cambiarlos en su totalidad requiere tiempo, una sistematización de acciones y hubo cambios importantes, ¿verdad? Que también en su momento, por el tema de la austeridad, de no gastar en la comunicación o de dar a conocer los avances y logros, prácticamente pasaron por desapercibidos, a excepción del gobierno actual, donde vemos que hay una fuerte inversión en publicidad, que los grandes anuncios, que hasta de 3 minutos en la televisión, cuando sabemos que es una inversión bastante alta, nosotros durante nuestros gobiernos eso no lo hicimos. Pero yo tampoco quiero justificar y decirte que se solucionaron todos los problemas, no, pero tampoco sería, digamos, honesta si digo que no se hizo nada, porque al final hubo avances significativos en materia de salud, se impulsó la reforma, ¿verdad?, que permitió un mayor acceso a la salud, se duplicaron las unidades de salud, se construyeron hospitales, ¿verdad?, a diferencia de lo que se dice. Hay un nuevo hospital de la mujer, el nuevo hospital de la Unión, unidades médicas del Seguro Social en San Miguel, en Apopa, el Centro Nacional de Radiología, el Centro Oftalmológico en San Vicente, que por el actual gobierno han sido desaparecidos. Hay un manejo, digamos, ¿sí? Sí, Ana, la interrumpo porque quería también preguntarle un poco sobre las internas. Celebraron internas el fin de semana pasado. La Comisión Electoral dijo que había participado el 60% del padrón, pero justamente mi pregunta es, ¿cuántas personas tiene el padrón del FMLN?
El último padrón quedó un poquito arriba del 39,000 compañeros y compañeras afiliados de todo el país y también residentes en el exterior, ¿verdad? Hemos tenido una participación para mí bastante positiva porque sabíamos y había un poco de temor porque obviamente fue presencial la elección, de que por el tema de la pandemia hubiese temor de los compañeros y compañeras, que es totalmente válido, de salir y de exponerse. Sin embargo, hubo bastante certeza por la preparación y el cuidado que tuvo cada uno de los municipios en los centros de votación que se habilitaron de cuidar las medidas, ¿verdad? En mi caso particular me toca votar en Mexicanos y hubo, por ejemplo, distanciamiento, los compañeros marcaban los espacios, el alcohol gel, mascarillas a disposición por si alguien no llega, aunque todos, debo reconocer también la responsabilidad de nuestra militancia de asistir, cuidándose también, ¿verdad? Que yo creo que es una prioridad y haciendo uso de ese derecho como militantes, pero además como también cumpliendo con un deber que nos corresponde de poder elegir a quienes nos van a representar en las candidaturas de cara al 2021, así que ha sido un proceso exitoso. Anabel, las encuestas de las que hemos estado hablando indican que Nuevas Ideas, el partido del presidente, va a obtener una bancada muy grande en el próximo periodo. En este escenario, ¿qué entiende el FMLN por ser oposición? Bueno, nosotros nos hemos planteado y lo asumimos así en la Asamblea Legislativa el año pasado, incluso luego pues desde el mes de junio, donde empieza el nuevo gobierno, de ser una oposición firme, ¿verdad? Actuar con firmeza, con coherencia, con mucha responsabilidad. Obviamente también ser propositivos, porque no se trata de ser una oposición solo por oponerse, ¿verdad? Sin fundamentos, sin argumentos. Nosotros ya vivimos lo que es estar en el Ejecutivo y enfrentarse a oposiciones que no tienen argumentos. Entonces, y cuando dice firme, ¿firme con respecto a qué? ¿Una oposición firme con respecto a qué? Actuar con firmeza en el sentido de pues hacer cumplir lo que nosotros obviamente identificamos que es para el bien de toda la población, ¿verdad? Y pararnos firmes también cuando vemos que algo que el gobierno está haciendo o que está solicitando va a ir en contra de los derechos de la población en general, ¿verdad? Que va a ir en contra de los intereses de las mayorías, de los intereses del país. En eso es la firmeza, ¿verdad? De mantenernos firmes en nuestro actuar, coherentes, propositivos, ¿verdad? De siempre tener los argumentos necesarios cuando identificamos que algo no es correcto, que no es para beneficio de todos y todas, y creo yo que hemos dado muestras de ello. Ahora, el presidente Bukele, que tiene niveles todavía muy importantes de popularidad, utiliza el discurso de que la Asamblea, justamente en esa oposición firme que usted plantea, la Asamblea es la que no deja que el Ejecutivo trabaje. ¿Cómo sopesan entonces desde su fracción el costo político de ser oposición a un presidente tan popular? Bueno, obviamente es complejo, ¿verdad? Y lo complejo es, sobre todo cuando ese ataque, digamos, visceral, permanente que viene de parte del presidente, de sus funcionarios, del gobierno, es sin argumentos, con mentiras, y es algo que estamos, digamos, dando batalla día a día, pero que la verdad, obviamente, debe imponerse, ¿verdad? Al final, aunque sea un camino largo, que cueste, creo yo que la población poco a poco va a ir identificando esas acciones de parte del presidente que son totalmente incoherentes, basadas en mentiras, en ataques sin fundamento. Es complejo, pero eso no ha sido limitante en los momentos que ha tocado tomar posturas, aunque parezcan antipopulares, en ese sentido, porque obviamente el presidente las usa en contra de las voces opositoras, si sabemos que es por el beneficio del país, de nuestro proceso democrático, de la vida de la población, de los derechos, lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de la coherencia y esa población que obviamente analiza, ve más allá, identifica, ¿verdad? Que uno actúa sobre la base de valores y principios y sobre todo en la defensa del proceso democrático de nuestro país. Ahora, Anabel, ideológicamente, hablando de valores y principios, ideológicamente, Arena siempre fue el contrario de su partido, del FMLN, pero ahora
frente al presidente Bukele, vemos a una fracción del FMLN mucho más dispuesta a hacer alianzas con Arena. ¿Cómo le explica a usted esas nuevas alianzas legislativas a los electores del FMLN? Bueno, yo quiero decirle a los votantes del FMLN y a la población en general que la realidad en la Asamblea Legislativa obviamente requiere para cada aprobación que existan consensos entre diferentes grupos parlamentarios. Así como a veces se vota o se tiene que votar con Arena, se ha votado con Gana, se ha votado con el PCN, o sea, con todos los partidos que están ahí representados, porque obviamente necesitamos para la mayoría de votaciones al menos 43 votos. ¿Qué sucede? Obviamente, en el marco ideológico y cómo nos definimos como partido, qué somos como partido, somos antagónicos, obviamente, con Arena. Sin embargo, en aspectos que se identifican, obviamente, que van en beneficio de la gente, a veces hay coincidencias. En la defensa del proceso democrático hay coincidencias. Sabemos de dónde hemos venido, cuánto ha costado llegar hasta donde estamos. Tal vez nuestro ideal de democracia obviamente no es el mismo que Arena tiene, puede ser. Sin embargo, reconocemos y valoramos todos los avances que ha tenido nuestro proceso. Después del conflicto armado, de la firma de los acuerdos de paz, nosotros aspiramos a una democracia más participativa, donde la población tenga más participación en la toma de decisiones. Por ejemplo, ese lado siempre hemos visto a Arena en una postura más conservadora, pero cuando hay serias amenazas por parte del presidente actual, donde se militariza el 9 de febrero la Asamblea Legislativa, se escuchan discursos donde se dice prácticamente que solo él tiene la razón, ahí creo yo que todos aquellos que vemos y valoramos el proceso democrático, respetamos la diversidad de pensamiento, de posiciones, vamos a coincidir. Y no quiere decir que en eso vamos a coincidir siempre en otros temas, por ejemplo, en materia económica. O sea, siempre hay diferencias, pero hay puntos que desde la Asamblea obviamente obligan a tomar posiciones comunes. Y no es que sea Arena el FMLN, si allí también se suban otros partidos, ¿verdad? Y así como a veces coincidimos con otros y ellos no, o ellos coinciden con nosotros. Por eso ese discurso de los mismos de siempre, o que Arena y FMLN, no es cierto, porque quien acompañó, por ejemplo, votaciones en el marco de esta pandemia al Ejecutivo fue Arena con los 1.000 millones más de deuda, cuando nosotros consideramos que no era necesario, por ejemplo. Justamente hablando de deuda, el crecimiento económico y los ingresos fiscales en nuestro país siempre son insuficientes para suplir el gasto y las necesidades de inversión que tenemos. Nuestra dependencia del endeudamiento cada vez es mucho más preocupante. ¿Cuál es la propuesta del FMLN para hacer frente a esta delicada situación fiscal? Bueno, nosotros desde el mes de abril presentamos un plan en la Asamblea Legislativa con diferentes medidas justamente para poder apalancar un poco el impacto económico, el impacto que a raíz de la pandemia obviamente se agudiza, ¿verdad? Hemos visto cómo las proyecciones son bastante alarmantes, cómo el tema del decrecimiento económico en esta ocasión va a alcanzar los 8 puntos, de diferencia abismal con lo que se vivió en la última crisis que tuvo lugar en el 2008-2009. Hemos venido proponiendo medidas puntuales de alivio, principalmente en un momento para la economía familiar, que sabemos que por cumplir muy bien las medidas, obviamente vio afectados sus ingresos, y las políticas públicas implementadas desde el Ejecutivo, lastimosamente, aunque tuvieron el voto de confianza desde la Asamblea, con la asignación de recursos no alcanzaron para todos y todas. Pero a nivel estructural, a nivel estructural fiscal. A nivel estructural, obviamente, nosotros tenemos una posición también firme de no permitir que el ajuste fiscal que aparentemente vendrá en los próximos meses y del cual incluso hay acuerdos y entendimientos entre el gobierno y el Fondo Monetario, tenga la base, la implementación de medidas fiscales o impuestos regresivos, que sea la población, las grandes mayorías, las que tengan que pagar. Nosotros no vamos a acompañar eso.
¿Hay acuerdos del FMI con el gobierno? ¿Ustedes conocen acuerdos ya del FMI con el gobierno orientados a impuestos regresivos? No exactamente. Hay una carta de compromiso que se firmó en el marco de los 389 millones, ¿verdad? Y que ahí sí establece que habrá que hacer un ajuste fiscal. Nosotros esperaríamos que sea a través de la vía del gasto. Hemos reiteradamente señalado cómo todavía permanecen desde los presupuestos actuales gastos superfluos que no son necesarios y que perfectamente podrían, digamos, disminuirse y ser asignados a aquellas prioridades dentro del presupuesto. Eso nosotros lo hemos señalado. Obviamente no hay nada así concreto que se haya dicho por esta vía vamos a ir, más allá de declaraciones del exministro de Hacienda, donde él dijo en la comisión que no se iban a tomar esas medidas. Sin embargo, no vemos qué otras alternativas hay, porque algo que ha caracterizado también a este gobierno, y más en el marco de la emergencia, la pandemia, es la improvisación y la falta de planificación. Por más que se ha requerido un tema de cómo ven al corto, mediano y largo plazo la situación fiscal, lo único que hemos recibido es informes de cuánto proyectan que van a caer los ingresos en este año, pero no qué alternativas o qué medidas van a tomar. Nosotros creo que en los próximos días, además de eso que ya hemos presentado en abril, habrá también por parte nuestra presentación de algunas medidas fiscales que obviamente sean y que vayan en la ruta de establecer dentro de nuestro sistema fiscal, nuestro sistema tributario, una progresividad, tal y como lo hemos dicho siempre, donde las aportaciones vengan de quienes tienen más oportunidades, obviamente, quienes reciben más ingresos, y que eso permita ir saliendo un poco de la crisis, que no va a ser fácil. Hemos llegado a niveles de endeudamiento histórico, ¿verdad? Del 90%, donde de cada dólar que va a ingresar al gobierno, 90 centavos van a ir destinados para pagar deuda y solamente 10 van a quedar para poder invertir en la población. Muchas gracias, Anabel, por concedernos esta entrevista. Gracias, Karen. Un placer para mí poder haber compartido con la población a través de la señal de Focos. Espero próximamente poder también estar con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, así cerramos esta entrevista con la diputada Anabel Belloso, diputada actual del FMLN y candidata también por el FMLN para el periodo 2021-2024. Recuerden que si quieren ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a nuestro sitio web www.focostv.com. Ya regresamos. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. Hoy hablamos sobre Nicaragua, golpeada por una crisis económica desde 2018 y ahora por una pandemia que no da tregua. Esto en un país gobernado con un régimen autoritario, antidemocrático y totalitario. ¿Cómo sobrevive Nicaragua a esta triple crisis? Conversamos con el periodista freelance Wilfredo Miranda, Premio Iberoamericano Rey de España 2018, quien escribe para medios internacionales como El País de España y The Guardian en Inglaterra. Bienvenido a Focos, Wilfredo. Hola, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en su programa. Bien, Nicaragua contabilizó hasta esta semana poco más de 3.000 contagios por COVID-19 y cerca de 120 muertos. ¿Qué tan cercanos o alejados de la realidad son estas cifras en un país poco transparente y antidemocrático? Esos son los datos que proporciona efectivamente el gobierno a través del Ministerio de Salud, pero son unos datos que incluso la propia Organización Mundial de la Salud ha expresado, no una vez, sino en reiteradas ocasiones, que no son auditables. Sucede que al principio de la pandemia, en marzo, el gobierno ha minimizado y ha tratado de maquillar el impacto real del virus, del COVID-19, en principio porque no ha hecho un muestreo masivo, como ha sucedido en El Salvador, como ha sucedido en Honduras, como ha sucedido en Costa Rica, de prueba. De modo que hay una ceguera epidemiológica y no sabemos el impacto real de la pandemia. Después el gobierno ha tratado de matizar las muertes provocadas por el COVID-19, catalogándolas como de neumonía típica, de faringitis, de diabetes, de cualquier otra patología,
aunque los pacientes que fallecen tienen toda la sintomatología y el cuadro clínico de COVID-19. De modo que estas cifras te revelan, o más bien el gobierno ha tenido que admitir este repunte de las cifras, hasta 3.000 y pico de contagios, porque la realidad no la pueden seguir negando ni tapando con el sol, cuando los hospitales públicos como privados están desbordados, cuando hemos visto en los últimos meses una ola de entierro express, que le llamamos entierros que el Ministerio de Salud ordena enterrar a las personas que fallecen en un lapso de 2 horas y que no haya nadie, con todo el protocolo que el mismo Ministerio de Salud diseñó para los entierros de COVID-19. Entonces, cuando la OMS dice que estas cifras son poco auditables, hay otra perspectiva en Nicaragua que la lleva el Observatorio Ciudadano de COVID-19, un grupo de expertos interinstitucionales que hablan de más de 8.500 contagios y una cifra, la última cifra que dieron de 2.800 y pico de muertes. No tengo el y pico, pero son 2.800 de muertos, y es algo compatible cuando vos vas a la funeraria y las cajas, los ataúdes están agotados. Vas a los cementerios y ves 5 o 10 entierros al día, de estos entierros express que llegan estos tipos del Ministerio de Salud vestidos como astronautas a depositar los cadáveres bajo todo el protocolo del COVID-19. De modo que en Nicaragua, repito, hay una especie de ceguera epidemiológica. El gobierno ha empezado un poco a doblar, a ceder esa actitud negacionista, porque lo que está a la vista pues no necesita de mucho anteojo. Ahora bien, Wilfredo, ¿cómo viven los nicaragüenses esta gran crisis política y económica acarreada desde la represión gubernamental de abril de 2018, a la que se suma ahora la emergencia sanitaria? Mira, la COVID-19 ha venido a superponerse a la crisis sociopolítica que Nicaragua arrastra desde abril de 2018, cuando explotaron las protestas contra el gobierno de Ortega, y el gobierno, a través de grupos paramilitares y policiales, masacró a la población, asesinó más de 325 personas, ejecuciones extrajudiciales que personalmente logré probar con una investigación periodística. Entonces, lo que viene a ser la COVID-19, Nicaragua ha arrastrado una crisis económica de crecimiento de menos 4%, menos 3%, y este año organismos internacionales proyectan el decrecimiento económico hasta menos 8%. Y entonces vos lo ves, hay un aumento brutal en el desempleo en el país, porque aunque como el gobierno sabía que arrastraba ese déficit económico, una gran crisis fiscal, el gobierno aquí nunca ha clausurado la economía ni ha llamado a cuarentena, porque ellos consideraban que era extremista, y también para proteger un poco esa economía que venía malherida. Pero lo cierto es que la gente, los empresarios comenzaron a autoencuarentenarse. Aquí hubo una autocuarentena voluntaria promovida por médicos, por expertos independientes, y la gente básicamente la acató, y creo que esa ha sido una de las razones, sin duda, por la que la pandemia no ha repuntado aún más de lo que ha hecho en Nicaragua ante la negligencia oficial. Pero eso ha trastocado la economía totalmente, es decir, y eso se traduce también en las últimas semanas en el aumento de la delincuencia común en las calles, en especial de la capital, el aumento de robos, que expertos en seguridad lo atribuyen directamente a la situación económica que está muy dura en Nicaragua, es decir, un gobierno ahogado que sube los impuestos por todos lados, que incluso comienza a cobrar $150 por realizarte las pruebas del COVID-19 porque no tienen dinero. Hay un gran aumento del desempleo, entonces hay una fricción social en Nicaragua o por otra parte, la represión política todavía no ha terminado en Nicaragua. Los presos políticos, a los encarcelados políticos los siguen molestando, los siguen persiguiendo. Entonces Nicaragua vive una triple tensión, una persecución política, una crisis económica que ya arrastraban desde hace 2 años, desde 2018, y que vino a ser empeorada por este virus. Y ahora esta sensación de inseguridad en las calles, y entonces es una situación, te digo, bastante complicada, porque mientras el gobierno sube impuestos, no hay empleo, la canasta básica cuesta más que el triple que el salario mínimo. Entonces es una situación bastante cuesta arriba para este país que toda la vida ha sido el segundo país más pobre de Latinoamérica. Hablemos ahora sobre libertad de prensa. Se reportan 58 periodistas contagiados por COVID-19, 2 fallecidos. Además, más de 350 agresiones a periodistas en ejercicio que se atribuyen a las bandas de fanáticos vinculadas al partido oficial y al gobierno de Ortega y Murillo. ¿Cómo se hace periodismo independiente en Nicaragua en esta triple crisis?
Mira, una cuestión particular, pues, totalmente particular con la COVID-19, es decir, uno como reportero no puede quedarse encerrado en su casa, tiene que salir a buscar las historias y de cierta manera muchos colegas han terminado contagiados, amigos míos, murió Sergio León en Bluefields, murió Gustavo Bermúdez por la COVID-19, pero aparte de eso o sea, te lo pongo como un ejemplo para no darte un discurso, es decir, o vos te toca ir a cubrir fuera de un hospital porque no hay información pública, a tratar de hablar con la gente y hay especies de paramilitares le decimos aquí, civiles, leales al gobierno que te acosan, que no te permiten reportear. Un ejemplo, ayer un equipo del diario La Prensa, uno de los diarios, el único diario de circulación nacional que queda en Nicaragua, un equipo de colegas fue atacado y amenazado por un grupo de estos fanáticos en la frontera de Peñas Blancas, donde hay 500 nicaragüenses a los que el gobierno de Daniel Ortega no les permite el ingreso porque no tienen una prueba de COVID-19. Y para hacerles esa prueba, el gobierno está cobrándoles $150 a migrantes económicos que vienen de Costa Rica sin dinero porque se quedaron sin trabajo por la propia pandemia, y había un equipo de la prensa tratando de hacer una labor de reportería y fueron básicamente agredidos por estos simpatizantes. A partir de ese ejemplo te pongo también esa tensión de lo que significa reportear en las calles bajo un régimen autoritario y bajo pandemia. Es decir, la persecución contra la prensa independiente en Nicaragua se agravó desde 2018 con el asesinato del colega Ángel Gaona de un balazo en la cabeza mientras hacía una transmisión de Facebook Live, y desde ese momento el gobierno de Daniel Ortega ha apresado periodistas, mantiene las confiscaciones de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias hasta el día de hoy tomadas por policías con AK, y la persecución, el hostigamiento y el descrédito que el gobierno hace contra los colegas, contra los reporteros, contra nuestro trabajo, es pan de cada día. ¿Cómo se evidencia este apoyo del Estado a estos grupos de fanáticos? ¿Es desde el discurso o desde la práctica? Es decir, no hay un discurso frontal del Estado que aliente a decir los paramilitares tómense, pero hay una serie en esta narrativa de defender la revolución, de defender esa mística, esa épica, que se alienta de manera narrativa a estos grupos de fanáticos, pero no son fanáticos, son fanáticos organizados desde las instituciones del Estado, fanáticos que son acarreados en camionetas del Estado, fanáticos que reciben un sueldo, un viático por andar haciendo estas labores que no solo son labores partidarias de gritar consignas, sino de robar, golpear y acallar y tratar de acallar toda expresión ciudadana opositora o ya sea de periodistas que realizan sus labores. Es decir, no son fanáticos espontáneos. Y finalmente, Wilfredo, ¿qué efecto ha tenido el negligente manejo de la pandemia en la popularidad de un gobernante déspota y negacionista como Daniel Ortega? Es interesante, o sea, a partir de la represión de abril de 2018, Ortega perdió esa popularidad que tenía entre sectores bajos y altos de la población por aquel esquema que tenía un maridaje con el empresariado y mantenía a las clases bajas, por llamarla de alguna manera, contenta con los programas sociales. Pero después de la represión, cuando en 2018 que Ortega empieza a asesinar con sus paramilitares y su policía, sin duda perdió parte de esa popularidad, pero todavía le quedaba un núcleo duro del 30-40% que siempre lo ha acompañado arropándolo. Pero las últimas encuestas serias, han demostrado una caída brutal de hasta el 20% de aprobación y de popularidad de Daniel Ortega, precisamente por el mal manejo de la COVID-19, porque pasó que habían simpatizantes del Frente Sandinista que en 2018 en realidad creyeron esta narrativa del gobierno de que esto era un intento de golpe de Estado, pero cuando empezaron a tener muertos en su familia, yo he hablado con varios inclusive, provocados por la COVID-19, y decían cómo el comandante Ortega, en el que tanto creemos, y la compañera Rosario Murillo y los funcionarios de gobierno decían que no usáramos mascarilla, que esto del virus era el ébola de los ricos, que era una cosa, una gripe común, y se me murió mi familiar. Entonces eso ha causado un poco de más fricción y de desgaste en las bases de Daniel Ortega. Bien, muchísimas gracias Wilfredo Miranda por acompañarnos en Focos. De nada, a la orden. Así, con nuestro segmento internacional, cerramos esta emisión de Focos. Para más contenidos puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos y buenas noches.